estamos entonces avanzando ya hacia el capítulo 16, que está relacionado con las despedidas, ¿no? Cuando uno escribe una carta, pues tiene también sus despedidas, recordatorios, todo lo que el apóstol Pablo pues está diciendo tiene que ver con un caminar que él ha tenido en el Señor, y me parece muy importante lo que vamos a ver también el día de hoy, ¿no? Así como a manera de introducción de este capítulo 16, al cual ya hemos llegado a través de todo este caminar, hemos ido caminando paso a paso, hemos ido estudiando las escrituras paso a paso, hemos ido versículo por versículo. Bueno, estamos llegando a este capítulo 16 y teniendo ese contexto general de la epístola a los romanos, porque la epístola a los romanos, como ustedes saben, Pablo está tratando, según el contexto que hemos visto, el apóstol Pablo está enviando como apóstol del Señor todas unas recomendaciones apostólicas de un hombre que ha experimentado la vida de Jesucristo, y por eso la carta a los romanos, como se le conoce, la gloria del evangelio, pues él dando y manifestando las grandes implicaciones de que tenemos ya la vida de Cristo. De ahí ya partimos, ¿no? Partimos de que hemos recibido la vida del Altísimo, hemos recibido la vida, la naturaleza del Dios viviente, la hemos recibido. Y Pablo desarrolla por eso toda unas enseñanzas que tienen que ver con cómo esa vida se está desarrollando en nosotros, para que nosotros no seamos no estemos dando como palos a ciegas, como dice uno, sino que vaya entendiendo y vaya comprendiendo qué es lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado de su vida, y esa vida está en su Hijo. Y entonces fíjense que cuando estuvimos leyendo el capítulo 15, ahí en el mismo versículo 14, hay algo que está resumiendo lo que Pablo pues ha estado tratando, porque él está tratando acerca de esa vida que está en nosotros. Y fíjense lo que va a decir Pablo. Pablo va a decir en el versículo 14 del capítulo 15, versículo 14, lo voy a leer en otra versión, que dice: yo mismo estoy convencido, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, rebosantes de conocimiento, y son capaces de instruirse unos a otros. ¿Cómo le parece lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cómo así que son capaces de instruirse unos a otros? ¿Por qué Pablo está diciendo eso, hermanos? A ver, ¿quién me ayuda allí de pronto? Estamos comenzando pronto en la participación. ¿Por qué él podía decir eso? ¿Alguien se atreve a decir de pronto de los hermanos? A ver, el hermano Adelmo. Porque considera que nosotros ya estamos creciditos, ya somos maduros en la fe y podemos hacer todas estas cosas en el nombre de Jesús. Ok, hermano Adelmo. Hermano Wilson, ¿qué dice? Bueno, quiero saludar a los hermanos que no saludé ahora, mis amados hermanos, la hermana Luz Elena, hermano Ricardo, hermano Adelmo, Aldemar, John Edison, mi primo, a todos un abrazo, la hermana Ercilia, el hermano Harold Jr. y Harold Papá. Bueno, mis hermanos, yo digo que aquí veo que el apóstol Pablo dice que en Reina Valera estoy seguro de vosotros, o sea, este hermano conocía la vida de los hermanos, tenía como un conocimiento de la vida, de lo que veía él de Cristo en ellos, y por eso pues les habla de esa manera, que vosotros mismos estáis llenos de bondad. O sea, para yo saber que un hermano está lleno de bondad, lo tengo que conocer, tengo que amarlo, debo de tener tiempo para con ese hermano, que es lo que vamos a ver en el capítulo 16, que es lo que yo puedo aquí mirar, y él está precisamente dando fe de lo que está viendo. Él está viendo a Cristo en esta iglesia de hermanos, algunos de ellos llenos de todo conocimiento, de tal manera que puedes amonestar los unos al otro. O sea que también está hablando de que ellos no carecen de ese conocimiento, y por eso hay esa libertad, como dice aquí, de amonestarnos
unos a otros. En la versión que el hermano leyó dice otra de animarnos, creo, pero aquí dice amonestarnos, que es exactamente lo que esta carta nos está mostrando, estos capítulos finales, de la necesidad de la iglesia estar juntos, caminar juntos, conocernos, para poder tener este ministerio de que aquí habla el capítulo, el versículo 14 del capítulo 15. Y me parece maravilloso todo esto, cómo lo termina el apóstol Pablo con esta carta última que está hablando de los hermanos, de la iglesia, de los santos, hermanos míos, cómo él se expresa de ese amor tan maravilloso. Hermanos míos, me parece eso uno siente cuando un hermano le habla de esos términos, ¿no? Se siente como muy del hermano también y uno ve la vida de Dios, esa comunión del uno con el otro. Entonces, es lo que puedo aportar a mi hermano Carlos y a todos los hermanos también. Bueno, muchas gracias, hermano Wilson. Bueno, efectivamente, el apóstol Pablo está diciendo algo muy importante porque él dice, estoy seguro de vosotros. La carta a los romanos o la epístola a los romanos es la gloria del evangelio. ¿Y en qué consiste la gloria del evangelio? La gloria del evangelio consiste en que la vida, si yo tengo la vida del Señor y usted tiene la vida del Señor, pues esa vida está manifestándose en usted y esa vida está ejerciendo el poder del desarrollo de esa propia vida dentro de nosotros. Por eso es que él dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, como decía ahora el hermano Wilson, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. ¿Por qué él está diciendo de que están llenos de todo conocimiento? Porque si nosotros... Perdón. ¿Quién habló? Porque los conocía, perdón hermano, porque los conocía ya había tratado con ellos, ¿cierto? Bueno, eso es una parte, pero la otra parte es que por allá Juan nos va a decir algo muy importante, que todos nosotros somos ungidos. Todos los que están en Cristo han recibido la unción. ¿Y qué es la unción? Pues la unción es la promesa de la vida en nosotros. Y recuérdense que Pablo está diciendo que Juan dice que si nosotros tenemos la unción del Santo, Él nos llena de ese conocimiento en nuestra vida y en nuestra relación con Él. Porque si es una vida real, si es una vida que tenemos dentro, si es una vida que estamos portando y esa vida está manifestando, esa misma vida se está manifestando dentro de nosotros, nosotros vamos a conocer los caminos de Dios. ¿Por qué conocemos los caminos de Dios? Porque en el nuevo pacto, ustedes saben que el nuevo pacto consiste en que dice, nadie le dirá a otro, ven y conoce a Dios, sino que cada uno, por portar la unción, pues tiene que conocer a Dios en esa intimidad. Y entonces Pablo dice, y entendía que si los romanos habían recibido verdaderamente la vida del Señor, pues esa vida los estaba guiando, esa vida los estaba conduciendo. Por eso es que deben estar llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Claro, porque si yo estoy caminando en esa vida, estoy entrando cada vez más en un terreno espiritual y comienzo a entender que yo debo de caminar por el Espíritu. Y si yo estoy caminando por el Espíritu y mis hermanos están en ese mismo deseo, en ese mismo anhelo, pues los que se están saliendo de ese caminar son detectados y de ahí es que viene la amonestación, ¿no? Ustedes pueden manifestarse, son capaces de instruirse unos a otros. Eso es la iglesia, esa es la iglesia viva, donde podemos, no solamente es el hombre que se para al frente de pronto a ejercer un ministerio de enseñanza, ese es el único que sabe. No, eso no es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que si todos estamos en Cristo, tenemos la capacidad de ir experimentando esa vida, ir ayudando a otros más pequeños, como lo dijo él en el capítulo 14, ir ayudando a los más pequeños a que avance y nosotros ser ayudados por los que también han avanzado más que nosotros. Y en eso tenemos que tener humildad para reconocer que nosotros no somos los que lo tenemos todo, sino que hay hermanos que nos llevan, hay hermanos que llevan una delantera
Y entonces tenemos que ser ayudados por esos hermanos, tenemos que ser ayudados por los diversos ministerios, porque todos los ministerios tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de todos los ministerios? La finalidad es que todos contribuyan. ¿A qué tienen que contribuir todos los ministerios, hermano? A que el cuerpo crezca. A que todos nosotros, ¿se acuerdan de lo que dice Efesios? Hasta que lleguemos todos, ¿a qué tenemos que llegar todos? A la estatura del varón perfecto. Exactamente, a la estatura del varón perfecto. Y si estamos caminando como cuerpo orgánico y todos tenemos ese mismo deseo y todos estamos avanzando, pues cada uno de nosotros puede enseñar de lo que la vida del Señor está haciendo en nosotros. Sé que hay ministerios, pero la vida del Señor está haciendo en cada uno de nosotros, que yo puedo enseñarle a mi hermano y mi hermano me puede enseñar a mí cosas que yo no he visto del Señor, pero mi hermano dice el apóstol que usted puede enseñar de lo que usted ha recibido, de lo que usted tiene, pero su hermano le puede dar de lo que usted tiene, y así todos vamos siendo fortalecidos, y con los diversos ministerios que hay, todos vamos a conocer los caminos del Señor. Eso es lo más importante, hermano, que usted sepa y usted diga, yo conozco al Señor. No es me contaron del Señor, me dijeron del Señor, me enseñaron sobre el Señor tal cosa, sino que usted pueda decir, yo le conozco al Señor, porque he tenido una experiencia de vida con Él, y esa experiencia de vida me permite a mí llegar a experimentar la gloria del evangelio, y la gloria del evangelio tiene que ver que yo entre en esa vida, y eso es lo que Pablo explica en Romanos, y por eso él va a decir, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Mire que Pablo dice, bueno, yo les he escrito como apóstol, y dice con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Bueno, él tenía un ministerio, Pablo, él tenía ese ministerio apostólico, él tenía ese ministerio de ser un apóstol maestro para los gentiles. Entonces él dice, yo con mi ministerio lo que estoy haciendo es colaborando para que ustedes sigan en ese depósito que como apóstol doy, para que sigan comprobando la vida que ustedes ya tienen. ¿Cómo les parece? Entonces, dado que Cristo designó a Pablo para servir a los gentiles, pues él sintió que podía recordarles los principios básicos que tienen que ver con el ayudar a los hermanos a lidiar con las diferencias doctrinales que tenían en Roma. Y toda la carta él va a hablar de ese problema que había, ¿no? De esa situación que él lo había vivido y lo había experimentado por todas las otras congregaciones donde Pablo establecía la iglesia. Porque Pablo como apóstol establecía los fundamentos y los lineamientos de la iglesia, y Pablo como tal sabía cuál era el mayor problema que se estaba afrontando en ese momento. En ese momento que se estaba estableciendo la iglesia, estaba dándose a conocer el misterio escondido. Estaba apenas incipiente esa revelación. O sea que había una intercesión, vamos a decirlo de esa manera, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea que había confusión en algunos, sobre todo los judíos, y por eso el problema con los gentiles, porque muchos judíos no podían asimilar todavía qué era lo que estaba pasando con esto del nuevo pacto. Ellos con la nueva vida, pues estaban comprobando, cuando Pablo les predicaba, les hablaba y les mostraba las doctrinas, entonces ellos ya podían decir, entonces esto es lo que me está pasando, ahora entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, Pablo les va a decir allí a estos hermanos que la unción está, la unción del santo está. Y Pablo también va a decir ahí en ese mismo capítulo 15 que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, que sería lo que es la actual Albania, he proclamado en toda su extensión el evangelio de Cristo. O sea, Pablo no predicó
en todas las ciudades y cada una de las ciudades que están alrededor del Mediterráneo, pero donde quiera que predicó, proclamó todo el evangelio, porque él se quedaba y él le predicaba el suficientemente tiempo, dando todo el depósito que como apóstol tenía para que la vida de Cristo no fuera algo como que no sé qué es lo que está pasando. Él daba los principios, él daba las indicaciones de qué significaba esa vida dentro de nosotros y lo que usted podía ir esperando en esa vida, ¿no? Lo que de esa vida. Entonces, Pablo también había dicho en la epístola que él había deseado visitar a Roma, y eso lo estuvimos viendo hace 8 días, ¿no? Pablo había deseado visitar a Roma antes, pero había una mayor necesidad del evangelio en Asia Menor y toda la parte de Grecia, ¿no? Macedonia, Acaya, como él decía. Y Pablo tenía una mirada fija en ir hasta lo último de la tierra, como lo habíamos manifestado, según lo que en esa época se conocía el concepto de que era lo último de la tierra, que se encontraba en España. O sea que Pablo les escribió esta carta, posiblemente Pablo les escribió esta carta desde Corintios. Desde ahí les escribió esta carta y él quería que ellos se dieran cuenta de que él quería irlos a visitar. Pero ahora, ¿cuál era lo que tenía que hacer Pablo primero antes de ir allá? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Y eso lo hablamos, a ver los que han estado en la enseñanza. ¿Qué era lo que tenía que Pablo ahora ir a hacer primero antes de ir a Roma? ¿Qué era, hermanos? ¿Cuál era la misión que él tenía y que con urgencia se puso a hacerla o a llevarla a cabo? ¿Se acuerdan cuál era esa misión? A ver, Luz Helena. Llevarla a Jerusalén. Exactamente, mi hermana Luz Helena, llevar la ofrenda a Jerusalén. Había recogido una ofrenda en esas regiones de la calle, de Corintios, toda esa parte. Él había recogido esa ofrenda que había nacido del corazón y que él animó después para que los que quisieran hacerlo lo hicieran, pero él necesitaba volver con esa ofrenda a Jerusalén, ¿ah? Era un hombre que sabía, que tenía una carga especial, que sabía lo que el Espíritu estaba demandando, y él quería, antes de pasar a Roma para ir a España, pues llevar la ofrenda, ¿no? Llevar la ofrenda. Entonces, tenía esa misión, tenía que atender algo. Pablo estaba muy deseoso de llevar esa ofrenda, y esa ofrenda él sabía que era algo muy importante de llevar por el relacionamiento que tenían o lo que entendían los judíos en Jerusalén. Allá en Jerusalén fue donde nació este despertar de la iglesia. La revelación de la iglesia comenzó en Jerusalén, hermanos. Pero allá justamente estaba el mayor problema. ¿Y por qué estaba el mayor problema allá? Porque allá era también el centro de la religión judía. Entonces muchos se estaban convirtiendo. Entonces la misión de Pablo de llevar la ofrenda era importantísima porque él iba a querer también demostrar algo. ¿Cuáles serían las cosas que quería demostrar Pablo? Él quería primero dar a entender que los gentiles estaban obedeciendo al evangelio, que los gentiles estaban respondiendo a lo que Dios estaba haciendo en ese nuevo pacto. Él estaba deseoso de que ellos entendieran de que los gentiles estaban viviendo en una unidad generada por el evangelio, y él quería que después de que llevara esta ofrenda, quería asegurarse de que esa contribución había sido enviada por los gentiles, por los que tanto problema había en Jerusalén, porque se generaba todavía conflicto. Por eso de los gentiles estar ya en el nuevo pacto incluidos para participar todos y estar todos reunidos en el nuevo hombre, que es la propuesta de Dios en el nuevo pacto. Un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre que Dios está levantando es un nuevo hombre que no tiene nada que ver si usted es judío, si usted es gentil, si usted es hombre, si usted es mujer. Eso lo dice, ¿no? Si usted es esclavo, si usted es libre, si usted es rico, si usted es pobre. Ese nuevo hombre, ese hombre corporativo en la mente de Dios, es el hombre según Dios de lo nuevo.
Y Pablo les está hablando a ellos justamente de lo nuevo. Y Pablo los está introduciendo a ellos en la realidad de lo nuevo. Y les está diciendo a ellos, no se asusten, no crean que esto es algo que nadie se está inventando, esto viene de Dios. Mire cómo los gentiles han obedecido al evangelio, cómo los gentiles también están siendo unidos al nuevo hombre, a la nueva realidad donde no hay barreras ni divisiones, donde todo es y obedece a la cultura del reino de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes? Ahora, después de que Pablo dejara esa ofrenda, después de que los judíos en Jerusalén, Roberto, ¿tienes el micrófono abierto, hermano? Roberto. Qué pena, lo voy manejando. Claro, gracias mi hermano, gracias por eso. Después de que Pablo fuera a Jerusalén, después de que él llevara su ofrenda, él esperaba que los gentiles reaccionaran y dijeran algo como lo siguiente: ¿cuántos gentiles están alabando a Dios por la misión que Dios ha querido hacer a través de hombres de nuestra nación, como Pablo? ¿Cuánto Pablo esperaba de que los mismos judíos entendieran que los gentiles estaban agradecidos del Mesías que ellos siempre habían estado esperando? ¿Cuánto Pablo quería que ellos entendieran que las promesas que se habían dado al pueblo se estaban cumpliendo? Las promesas se estaban cumpliendo. Porque si usted entiende el nuevo hombre, entiende que las promesas se cumplieron y se están cumpliendo. Vuelvo y lo repito. Si usted entiende la gloria del evangelio, que es el nuevo hombre, usted va a entender y va a decir, oiga, esas promesas que están en el antiguo pacto se cumplieron en el nuevo hombre. Ay, hermano, si nosotros mismos entendiéramos eso. Por eso era Pablo, llevaba su ofrenda a Pablo para que vieran el fruto, aunque era algo económico, aunque era algo material, pues él estaba viendo de que cómo lo que Dios estaba haciendo iba más allá de cualquier conocimiento que ellos antes hubieran tenido para entrarlos a una nueva realidad. Se están enviando ofrendas a Jerusalén como ofrenda de primicias para santificar el resto de la cosecha, hermanos. Eso estaba pasando. Qué maravilloso que podamos entender que esta epístola a los romanos nos habla de la manifestación de esa gloria. O sea que no es que la cosa, Dios habló de eso y eso no tuvo una manifestación. Hubo una manifestación. Desde Jerusalén comenzó la cosa. Desde Jerusalén comenzó todo, pero hasta lo último de la tierra, y hoy nosotros somos el resultado de esa gran cosecha que ha seguido recogiéndose, hermanos. ¿Estamos, hermanos? Eso es lo que tiene que ver, lo que en conjunto es lo que Pablo está hablando aquí en la epístola a los romanos. Y él va a terminar, y va a terminar mostrando la realidad de la vida del nuevo hombre en Roma. ¿Cómo va a mostrar esa realidad? Porque ya comenzó a ver esa dinámica de la vida de iglesia, de la vida orgánica, donde ya ellos tenían que entrar a la realidad del nuevo hombre, donde se terminaran las barreras entre judíos y gentiles, donde ellos pudieran compartir la vida que se les había dado sin ninguna prevención, sin ninguna barrera, sin ninguna cosa que ellos pudieran decir, no me gustan estos gentiles porque nada, todos esos prejuicios tenían que acabarse, hermanos. Todavía hoy no se han acabado esos prejuicios, todavía hoy, después de tanto tiempo, hay esos prejuicios. Pero si usted entra al ámbito del nuevo hombre, según Dios, eso tiene que caer, esa venda tiene que caer esa división que hay. Entonces Pablo va a hablar de cosas reales, cómo ese nuevo hombre ha comenzado a tomar
vida en el Imperio Romano. ¿Cómo ese nuevo hombre va a manifestarse en el Imperio Romano? ¿Cómo se manifestó ese nuevo hombre en el Imperio Romano? A ver ustedes que han leído el capítulo 16, ¿cómo se manifestó ese nuevo hombre en el Imperio Romano, allá en Roma, en la capital del imperio? ¿Quién lo puede decir? ¿Quién lo puede expresar? Hay un silencio santo. ¿Saben cómo, hermanos? Con la aparición de esas asambleas, a los cuales Pablo los va a llamar por nombre propio. Es increíble cómo Pablo habla con nombres propios de asambleas de esos hijos de Dios que en el imperio se estaban ya reuniendo con esa característica. Que habían problemas, sí habían problemas por los que Pablo tuvo que escribir lo que escribió, lo que hablamos en el capítulo 14, pero nada comparable con la realidad de la explosión de la vida de Cristo en el Imperio Romano, con los grupos que comenzaron a reunirse en el nombre del Señor. ¿Sí estamos, hermanos? Esa es la realidad se puede tocar, la realidad se puede palpar. Pablo conocía nombres, Pablo sabía de nombres, muchos trabajaron directamente con el apóstol Pablo. Cuando usted lee los saludos que él manda, él va a decir de colaboradores que han trabajado con él en su ministerio apostólico, y él va a hablar de ellos con nombre propio. Y si habla con nombre propio es porque tuvo comunión con muchos o con la mayoría de todos ellos que están allí. Comienza una lista de recomendaciones y saludos, y esas recomendaciones y esos saludos revelan mucho. ¿Sobre qué revela? Sobre las verdades y principios fundamentales de la iglesia orgánica del Nuevo Testamento. Oiga, preste atención a esto. Voy a volvértelo a repetir. Estos saludos que parecen inocentes hablan mucho. ¿De qué hablan estos saludos? Nos revelan mucho sobre verdades y principios fundamentales de lo que nosotros hemos llamado la iglesia orgánica del Nuevo Testamento. ¿Usted le asusta ese nombre de hablar de iglesia orgánica? Alguno me podrá decir, yo no he visto en la Biblia que diga iglesia orgánica. Si usted es ortodoxo, cerrado, yo no he visto esa palabra. Pero cuando hablamos de iglesia orgánico, ¿ustedes a qué piensan que me estoy refiriendo? Una pregunta para los de la sala. La Cuando iglesia como... A ver, ¿quién habló? Yo, hermano, la iglesia como un cuerpo vivo. Amén. Bueno, sí, por ahí también el hermano Esteban, bienvenido, un abrazo. Dice, a la vida, sí, señor. A una iglesia viva. A una iglesia viva. A una iglesia que tiene una vida propia. No es una institución. La iglesia no es una institución. La iglesia no es una empresa. No es una empresa. No espere usted encontrar eso en la Biblia. Nosotros mismos hemos tenido nuestras propias taras en cuanto a la revelación de lo que es la iglesia. Yo mismo tengo que reconocer delante de ustedes, hermanos, que yo creía que la iglesia era una empresa que se manejaba como una empresa del mundo. Yo miraba allá afuera a la empresa donde yo trabajaba y yo decía, bueno, la iglesia también es una empresa, solamente que acá se cambian los nombres. Al que dirige acá, que se llama pastor, ese es el gerente. La esposa del que dirige, o sea, la pastora es la sugerente. Y de resto, los colaboradores, pues ahí tenemos el de finanzas, tenemos el de esto, tenemos el del merchandising, Yo pensaba que la iglesia era eso hasta que el Señor me tuvo que aterrizar y decir, estás equivocado.
Mi iglesia no es una empresa, mi iglesia no es una institución, mi iglesia es un organismo viviente y se mueve bajo los principios de un organismo viviente. ¿Estamos? Cuando hablo de orgánico, aunque la palabra no aparece allá, lo que estoy diciendo es vivo. Vivo. La iglesia es algo que se mueve en una vida, que está inmersa en una vida de relacionamiento, de tal manera que cada uno de sus miembros hacen parte de esa realidad viva de la iglesia. La iglesia no son solamente una reunión. A nosotros nos enseñaron que la iglesia era allá, cuando usted se reúne el día sábado o el día domingo, usted dice, me voy a reunir en la iglesia. Estás equivocado. Usted no se reúne en la iglesia, porque la iglesia no es ni el local, ni la iglesia es el templo, ni la iglesia es la edificación. La iglesia es usted. Usted hace parte del organismo viviente que es la iglesia, y cuando usted se reúne con otros hermanos, se está reuniendo no en, sino que se está reuniendo como iglesia. Esos son principios fundamentales que van a ser revelados, ¿no? En la escritura. Y Pablo, aquí están, en el capítulo 16, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, ahora sí, arranquemos con el versículo 1 y 2, que está muy relacionado el 1 con el 2, porque hay una cosa interesantísima allí, muy interesante. ¿Alguien me lo lee, por favor? El hermano, ¿quién tiene la Biblia allí juntito? ¿El hermano Adelmo la tiene? Sí, señor. A ver, hermano. Entonces, el 16 del 1 y 2 Sí, mi hermano. dice así: os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. En el 2 dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Tremendo, hermano Adelmo. ¿Ustedes lo entendieron, hermano? ¿Hay principios revelados allí? ¿Hay principios o no hay principios revelados allí? Hay unos principios interesantísimos. Están revelados principios fundamentales. ¿Cuáles principios? Bueno, vamos a tocar algunos. Fíjense ustedes que Pablo da una recomendación, y es muy curioso que Pablo va a comenzar haciendo una mención especial, pues obviamente a la persona que lleva la carta. ¿Quién lleva la carta, hermanos? ¿Cómo se llama la que lleva la carta? ¿Cómo se llama la que lleva la carta? Mensajero. No, el nombre propio de ella. Febe. ¿Cómo se llamaba? La hermana Febe. Hermana Febe, así se llamaba, Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Interesante eso. Pablo comienza con Febe. Febe es la persona que les entregará a los romanos la carta que está enviando Pablo. Por lo tanto, podemos nosotros pensar que ¿dónde estaba Pablo entonces? Ella es diaconisa, ¿dónde? En la iglesia que se reunía, ¿en dónde? ¿Cencrea? Cencrea era una población cerca ahí en Corintios. Ahí parece que estaba el apóstol Pablo, y él, desde esa congregación de allá de hermanos, desde esa asamblea de hermanos, le pide a Febe. Es probable que Pablo le entregue a Febe la carta, y Cencrea era una ciudad portuaria. Disculpa, Carlitos. ¿Dices que Cencrea cerca a Corinto? Sí. Ok, gracias. No muy lejos de Corintios. Y Pablo describe a Febe como nuestra hermana de la iglesia en Cencrea. Es muy seguro que si Pablo se la entregó, pues le hiciera recomendaciones de la llevada de la carta
carta, recomendaciones de la entrega de la carta, recomendaciones que usted le hace. Bueno, hermana, allá en Roma, la carta debe ir dirigida y entregada a tal y a tal y a tal, ¿cierto? Es muy interesante que Pablo dice que Febe es una diaconisa. Esto me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué significa la palabra diácono? Servidor. Exactamente. La palabra griega que Pablo utiliza para hablar de Febe es la palabra griega diaconón, que se traduce como diácono. Es posible que Febe tuviera un puesto oficial en la iglesia, lo cual puede ser una de las razones por las que Pablo la considera como una persona calificada para entregarle la carta a los romanos en nombre de Pablo. Nosotros sabemos que la palabra diácono significa servidor, como bien lo está diciendo la hermana Luz Helena. Y Pablo la identifica a ella como una diaconisa. Ella tenía esa finalidad, primero la seguridad y la confianza de que era una persona de confianza del hermano Pablo, por la confianza que ella tenía dentro de la iglesia. Era como un cartero que no solamente, y seguramente no solamente, o sea, no solamente tenía la función de entregar la carta, sino de leerla, donde llegara a leerla en voz alta. Seguramente responder algunas preguntas sobre ella y sobre el autor, que era Pablo. Tal vez también transmitir algunas noticias de los hermanos de Corintio y los saludos verbales que tal vez ella llevaba. Y a esta hermana se le pide a Pablo que la traten de qué manera. Dice que la reciban en el Señor como es digno de los santos, no porque era diaconisa, no la iban a tratar de la mejor manera. Pablo está diciendo que la ayudéis en cualquier cosa en que necesiten. Mire esa instrucción, ¿no? Y estamos hablando de una mujer. Ojo allí, con el énfasis que hago, porque estamos hablando de una mujer. Usted sabe que a Pablo siempre se le ha acusado de misógino. Uy, ¿esa palabra qué es? A ver, hermanos, ¿qué significa misógino? Odio a las mujeres. Rechazo, animadversión, así se le ha catalogado a Pablo. Y a Pablo se le ha catalogado así por algunas interpretaciones de unos pasajes que se conocen en el mundo teológico como los pasajes limitantes. Pasajes que están en Corintios 11, pasajes que están en Corintios 14, pasajes que están eso está en Timoteo, creo, segunda de Timoteo, primera de Timoteo, que se conocen como pasajes limitantes, que tiene que ver con la participación de la mujer. A ver, es primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Pero fíjese que Pablo no tiene ningún problema en decir y considerar que esta hermana era muy valiosa. Pablo le pide a los romanos que le sirvan en sus necesidades, que la reciban en el Señor como es digno del pueblo de Dios y que le presten cualquier ayuda que necesite de ustedes, porque ella ha sido benefactor de muchas personas, incluido, ¿quién estaba incluido? El apóstol Pablo, porque él va a decir eso. Porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué les llama a ustedes la atención en eso, hermanos? Escucho a la sala.
¿Qué pueden ustedes pensar de eso? Yo creo que muchas cosas se pueden pensar. Una de ellas, cómo Pablo pide un reconocimiento especial para una mujer que es una mujer que está metida en la obra del Señor. O sea, que no es que Pablo haga al papel de la mujer en la iglesia, el funcionamiento de las mujeres, no es que Pablo lo descarta, lo desecha, como se le acusa de misógino, que no tiene nada que ver con la mujer. No, señor. Si usted le presta atención, los 5 primeros creyentes que Pablo menciona, desde el versículo 1 al 6, 3 de ellos son mujeres. ¿No le llama a usted la atención eso? Y cuando hay este énfasis del Espíritu, cuando del servicio a Cristo y a su asamblea se trata, las mujeres en ninguna manera ocupan un lugar secundario al hombre. Estamos hablando de el nuevo hombre. Y en el nuevo hombre no hay ni varón ni mujer. ¿Se acuerda? En cuanto al servicio al Señor, hay unos roles que nosotros hemos entendido de eso, pero ojo que por eso no significa que una mujer no puede en sus dones, en lo que Dios le ha dado, funcionar dentro de la iglesia. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. ¿Estamos? Pablo está hablando que Febe era una diaconisa y que reconocieran el trabajo de esa diaconisa. Algunos dicen que era un cargo dado por la iglesia. No vamos a entrar ahora en eso, a tratar de definir si era cargo o no cargo como función, ¿no? Como función reconocido. Lo único que sabemos es que tenga oficialmente ese reconocimiento, esa mujer que era piadosa, era una servidora humilde, que había estado dispuesta a servir a muchos hermanos. Y dentro de eso dice que el hermano Pablo había recibido de ella ayuda. Ustedes saben el origen de los diáconos que se encuentra en Hechos 6:4, ¿no? Había la necesidad de ministrar a las viudas necesitadas y ese problema se convirtió en una carga para los apóstoles porque por estar atendiendo todas esas cuestiones logísticas, pues ellos estaban descuidando el principal ministerio, que era el ministerio de la palabra, hasta que se dificultaba que ellos tuvieran tiempo para tener tiempos de oración, tiempos de estar ministrando al Señor, por estar atendiendo a un poco de hermanos que habían llegado a Cristo. O sea que ellos estaban descuidando lo principal, que era la predicación y el ejercicio del ministerio al cual les había llamado el Señor. Y de esa necesidad salieron diáconos y los primeros que escogieron fueron varones llenos del Espíritu Santo. En cuanto a la mujer, no debemos olvidar que nuestras hermanas que están con nosotros son coherederas de la gracia de la vida. Y su fidelidad también será recompensada. Si ellas están prestando su fiel servicio como hijas de Dios, como participantes del nuevo hombre, ellas tienen que ejercer sus dones y tienen que ejercer los que Dios les ha dado, porque ellas también van a ser recompensadas. O lo únicos que van a ser recompensados son los hombres. ¿O qué? ¿Ah? No. Estamos hablando del nuevo hombre. ¿Ah? Estamos hablando del nuevo hombre. Que hablen ellas. Tienen la oportunidad que hablen ellas. Tenemos que reconocer que mucho de la iglesia, mucho de la carne del hombre machista también se ha metido dentro de la iglesia. Y muchos han querido interpretar muchas cosas como no son. Y muchos han limitado, coartado, cercenado el ministerio de la mujer. ¿Estamos, hermanos? Amén. Cierto es. Pero puede ser pastora, Carlitos.
ahora no voy a responder esa pregunta, Anita. Bueno, Carlitos. En cuanto a decir, si usted entiende qué significa pastor, y no me voy a encajonar mucho, si usted cree que pastor solamente es un varón que está al frente de una denominación, pero la Biblia habla de ancianas también, y la palabra pastor y anciana son sinónimas. Si usted entiende pastor como el hombre que se para al frente a dirigir una congregación, como lo que es como enseñado, pues ni el hombre ni la mujer pueden hacer eso. Como ellos todos inclusivos, que es el que dirige, el que rige los destinos y el que ejecuta y el que todo el mundo tiene que atender en una congregación, una denominación ni el hombre ni la mujer. Ahí voy a dejar la cosa. Cuando se trata de trabajar fielmente para el Maestro, no hay varón ni mujer en Cristo. Todos servimos al mismo Salvador como sus siervos amantes, aunque con diferentes capacidades, diferentes roles. Pero ojo con eso, porque a veces creen los hermanos que las hermanas están es para hacer las labores de la iglesia, como limpiar los asientos, barrer, trapear, atender, preparar las comidas, preparar los refrigerios. Algunos hermanos simplemente limitan al ministerio de la mujer a eso, y eso no es así. ¿Estamos, hermanos? El verdadero cristianismo bíblico, a pesar de lo que digan sus críticos, siempre ha dignificado a la mujer y ha permitido a las mujeres creyentes encontrar plena satisfacción y gozo en ser una persona que Dios quiere que sea un instrumento, que sea un utensilio en las manos para el servicio en lo que a Dios y su obra se refiere. En las sociedades en las cuales los principios bíblicos no son honrados, las mujeres son horriblemente maltratadas y tenidas en baja estima. ¿Estamos, hermanos? Bueno, ahí veo varios deditos levantados y no todas son mujeres. Son hombres. La hermana Maite levantó la mano. A ver, Maite, buenas noches. Hola Carlitos y hermanos, muy buenas noches, qué lindo el estar compartiendo este tiempo con ustedes, porque pues es maravilloso el poder escuchar. Bueno, y te escuchaba a ti acerca digamos, ¿cómo se llama? Pues ay, ¿qué es? Pues se me fue el diccionario de la cabeza, del rol que tiene la mujer en la iglesia, y te cuento pues que a ti te consta que aquí en Quito nuestra iglesia son más mujeres que hombres, pero bueno, ya tenemos dos varones preciosos que nos acompañan y pues que nos nutrimos mucho, ¿no? Y aún mujeres que también caminan con el Señor, mujeres que también brindan, y bueno, y también lo digo por mí, que ya estoy en el servicio del Señor. Entonces, qué maravilloso es poder compartir esto, Carlitos y hermanos, porque es hermoso servirle al Señor, ¿no? Y es hermoso cuando caminamos juntos con ustedes, los varones, que es maravilloso el poder recibir sabiduría y entendimiento también a través de ustedes como cabezas. Pero qué lindo es, sí, porque en muchas iglesias también que he sabido comienzan a relegar a las mujeres, ¿no? Y como tú decías, a Pablo lo criticaron por eso, pero no es así. A él lo criticaron y malinterpretaron lo que él dijo en un momento.
dado y es por la actitud misma de la mujer en ese momento, ¿no? Pero qué maravilloso es servirle al Señor y aquí en nuestra iglesia, pues claro, somos más mujeres que varones, pero ya los tenemos y ya están viniendo también, ya ahorita ya fijos son 2, pero están viniendo más y ya son 4. Bueno, amén. Así que qué maravilloso lo que hace el Señor en esta iglesia de Quito. Eso quería compartirles, mis hermanos. Bendiciones para Gracias. todos. Gracias, Maite, porque es un testimonio también de lo que el Señor está haciendo a través de mujeres que han estado allí perseverando en el Señor, mujeres que han estado ejercitando lo que Dios les ha dado y han llegado varones para ejercer ese equilibrio que se necesita y gloria a Dios, porque van a ser todos ayudados y sabiendo lo que el Señor verdaderamente está esperando en el nuevo hombre, acuérdense de esa palabra. La iglesia representa la unión de Cristo con la iglesia, es el nuevo hombre. Ese cuerpo tiene una cabeza. Esa cabeza que es Cristo tiene su cuerpo. Y la conjunción entre la cabeza y el cuerpo es el nuevo hombre según Dios. Hermana Ana Milena. Carlitos, es que yo había entendido, perdón que no he saludado, yo había entendido, Carlitos, que así como en un hogar, pues el sacerdote de un hogar es el varón y ese rol no lo puede llevar una mujer o no lo debe llevar una mujer, o la mujer no fue creada para llevar sobre sus hombros ese liderazgo. Igual le ocurría a la iglesia, te lo pregunté. Yo entiendo lo que estás diciendo, Anita, y sé que hay unos roles, pero los roles no anulan los ministerios. Y es lo que quiero que ustedes lo tengan, ni el servicio que tienen las hermanas en el cuerpo de Cristo. Y ahora, como les digo, no es ocasión de ponernos a hablar específicamente. Y hay un rol, hay algo, hay una demanda para el varón, hay una demanda para la mujer, pero estoy hablando es de la anulación de la mujer como una sierva de Dios que tiene dones, que tiene llamados, que tiene ministerios también. Yo no puedo decir que no, pero en muchas partes se obvia eso. Y Pablo va a saludar allí en Roma a algunos judíos, la mayoría. Cuando uno lee los nombres se dan cuenta que la mayoría son gentiles, a menudo son con nombres comunes para esclavos y libertos. Llama la atención que que Roma, siendo una ciudad en la que Pablo nunca estuvo, nunca había estado, conoce sorprendentemente a cantidades de personas que se han mudado a Roma y probablemente comienza con sus amigos más cercanos. Por eso es que ustedes del versículo 3 al 5 ven también, después de hablar de Febe, él va a nombrar a una parejita. ¿A qué parejita él va a nombrar? Miren ustedes. Dice él, léamelo, hermano Adelmo, del versículo 3 al 5. Amén. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, Priscila y Aquila. Sí, el 4 y el 5, hermano, hasta el 5. El 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Sí, está bien, hermano Adelmo. Sí, saluda también a la iglesia que ¿qué? Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, miren ustedes que allí habla de una parejita. Sabemos que es una pareja de esposos. Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Hay algo de notar, ¿no? El nombre Priscila es como un diminutivo, porque el nombre
real era, cuando uno va a buscar, el nombre real es Prisca, Prisca. Cuando se habla de Priscila, ella era la esposa, y Aquila era el varón, él era el esposo. Interesante, porque Prisca era un nombre como romano, griego. Prisca era el nombre real. Pero Pablo no utiliza el nombre Prisca, sino Priscila, que es como decir, como cuando usted tiene el nombre Carlos y no le dicen Carlos, sino Carlitos. O como una mujer que se llame, a ver qué nombre, como Marta y le diga Martita. Anita. Exacto, Anita. Entonces Priscila era ese nombre así como cariñoso, diminutivo. Y Pablo utiliza ese nombre. Salúdenme a Priscila y Aquila era de origen judío. Y probablemente Priscila era romana. Interesante, ¿no? Era el casamiento o el matrimonio entre un judío y un gentil. Muy bonito esto, porque fíjense que en el amor, ¿qué no hay en el amor? División. En el amor no hay división. Ahí tenemos a un judío y una gentil que probablemente habían recibido a Cristo. No nos dice mucho la escritura, pero Pablo, lo que los da a entender la escritura es que ellos venían de Roma cuando Pablo los conoció en Corintio y trabajaron, ellos tenían un negocio en común con Pablo. ¿Cuál era el negocio en común que ellos tenían? Hacer tiendas de campaña. Fabricaban tiendas. Bueno, de campaña no lo sé, hermano Adelmo, pero eran tiendas. Tabernáculos, de otra forma. Carpas. Llámelo de esa manera, tiendas, carpas, tabernáculos. Pueda que lo utilizaran los hombres de campaña, los que iban de guerra, llevar, porque una tienda es algo móvil, ¿no? Una casita, un lugar como guarecerse del frío, de las inclemencias, y usted sale con su carpa, como cuando usted se va de paseo. Pablo era hacedor de tiendas, qué maravilloso. Y se encuentra en Corintios con esta parejita que tenían el mismo oficio. Según lo que nos podemos entender es que ellos habían vivido anteriormente en Roma, pero se vieron obligados a irse porque el mismo Pablo dice que en tiempos del emperador Claudio dio una orden en Roma de que todos los judíos tenían que salir de Roma. Y en ese exilio, cuando ellos salieron de Roma, se fueron para Corintio a trabajar su negocio. Y estuvieron en Corintio y allí conocieron al apóstol Pablo. Puede ser que Pablo estaba buscando chamba y puede ser que ellos hayan sido los que le hayan contratado a Pablo para ayudarles también en ese trabajo. Porque cuando Pablo estuvo en Corintio, dice que él con sus manos estuvo trabajando para no ser carga como hombre de Dios para los corintios y estuvo trabajando con ellos. Luego Pablo, más adelante las escrituras nos va a decir que ellos fueron a Éfeso con Pablo, se unieron, se volvieron como amigos del equipo apostólico de Pablo. Pablo siempre andaba rodeado de unas personas que conformaban lo que era el equipo apostólico. Y Aquila y Priscila pertenecieron a ese equipo. Por donde Pablo iba, siempre venían algunos hermanos y se unían a ese equipo. Y Pablo estuvo trabajando con ellos porque luego de Corintios estuvieron en Éfeso. Y Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, se fueron después de trabajar con Pablo, volvieron a Roma. Porque aquí en el capítulo 16, Pablo está diciendo, ¿qué está diciendo Pablo? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Después de que tuvieron de trabajar en tiendas, entraron en otro negocio más alto. Después de estar trabajando con Pablo, vieron la gloria de Dios en Pablo. Después de estar trabajando con Pablo, tomaron decisiones trascendentales, porque el que se encuentra con el Señor nunca vuelve a ser la misma persona. Y tuvieron entonces el encargo de trabajar con Pablo.
Y entonces estuvieron trabajando con Pablo, porque Pablo lo llama mis colaboradores. Eso sí, no debe hacer, mis colaboradores no deben hacer tiendas, sino colaboradores del equipo apostólico de Pablo. Es una gracia que hoy nosotros podamos todos participar de la obra de Dios. Estamos en tiempos ya que le estemos preguntando al Señor, bueno, Señor, ¿y tú qué quieres hacer conmigo? Ya quiero dejar de estar sentado calentando banca durante tantos años. Si yo pertenezco al cuerpo tuyo, Señor, mi función no es estar sentado o escuchando solamente lo que Dios ha hecho en otros hermanos, sino, Señor, ¿para qué me tienes en tu cuerpo? ¿Cuál es la función que tú tienes y qué es lo que tú quieres que yo desarrolle para ti? Ahí tenemos a Febe, una mujer. La mujer no debe hacer tal cosa. Febe era una diaconisa. Ahí tenemos a Aquila y a Priscila y Aquila. Curiosamente, Pablo nombra primero ¿a quién? A Febe. Entre Priscila y Aquila, ¿quién nombra primero? A Priscila. A Priscila. No a todos llama Pablo como mis colaboradores, ¿no? Este término se refiere a una persona que trabaja en Cristo Jesús, es decir, que trabaja a dedicación completa en el evangelio. Usó el término para referirse a sí mismo a Timoteo, a Tito, a Epafrodito, a Filemón, a Marco, Lucas y algunos otros. Priscila y Aquila habían desempeñado un papel importante en la evangelización de los gentiles, hermanos. Según lo que nos permite entender la carta es que ellos habían regresado ya a Roma otra vez. Cuando estuvieron en Corintio, allá estuvieron reunidos con el apóstol Pablo y establecieron, y su casa servía. ¿Para qué servía la casa de Priscila y Aquila? ¿Para qué servía? Para recibir a la iglesia. A ver, hermano Wilson. Bueno, mi hermano, ha entrado usted a algo muy importante. De pronto, en estos tiempos, creo que los hermanos no encuentran, o podemos caer en no encontrar qué hacer, porque no ven como en qué puedo yo servirle a mi Señor, y por eso hay, digamos, el no hacer nada o muy poco, cuando estamos encontrando aquí que el ministerio de la mujer y el hombre es importante dentro del cuerpo del Señor. Muy valioso, porque las ofrendas que recibía el Señor era de mujeres también, y también en la labor que Dios quiere que todos como iglesia podamos entender de qué manera, usted lo decía ahora, ir al Señor y decirle, Señor, yo no puedo estar aquí, como usted dice, chupando banca, sentadas mañana tras mañana, o cada 8 días, domingo tras domingo, o en la virtualidad, cuando yo debo de conocer de verdad a qué me ha llamado el Señor, aparte de ser parte de este nuevo hombre de la iglesia del Señor, de recibir la salvación y de tener la vida de mi Señor, debe haber un servicio a lo cual no quiero, digamos, dejar de hacerlo, omitirlo. Entonces me parece interesantísimo, mi hermano, de lo que se está hablando en este momento. Gracias, hermano Wilson. El hermano Javier Sepúlveda, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches a la sala virtual. Hermano, de lo que usted nos está explicando hoy, lo que acabo de decir, personalmente yo he puesto eso en el Señor de que, pues, que hago yo engordando como las ovejas, solo engordando y no ayudando a las demás. Y uno se constriñe un poco porque, como dice el hermano Wilson, uno no haya qué hacer para el Señor. Porque no es uno, o sea, uno no. Uno como hombre, como carne, pues no va a querer hacer nada para el Señor. Pero el Espíritu sí coloca el qué hacer y Él coloca los tiempos y los momentos. Y yo orándole al Señor, decía, bueno, Señor, pero si yo estoy en tus caminos, si yo estoy buscando de ti, ¿qué quieres que haga? Si tengo el tiempo, si tengo el lugar. Y uno es como queriendo ya hacer algo, pero no, mire que no es en las fuerzas de uno, ni en el momento de uno. Y me han sucedido 2 casos en la labor que estoy haciendo,
que yo a veces escucho prédicas en la radio, coloco música cristiana, canciones de adoración, y se subió un muchacho muy joven, un muchacho muy, con tatuajes, y me pareció estar raro, pues por verlo tatuado, y era una persona que necesitaba escuchar de Cristo en ese momento, y le causó curiosidad que una persona, pues de lo que yo hago, estuviera escuchando música cristiana, que no, yo siempre estoy escuchando reggaetón o música de cantina. Entonces yo le dije, no, es que yo soy cristiano, yo soy de Cristo. Y entonces me dijo, qué casualidad, porque yo en este momento estoy en un proceso con Dios, y me contó su historia, de dónde viene, y ese momento me sirvió para predicarle de Cristo, con lo que he aprendido acá y con lo poco que yo sé, y le di palabra, y fuimos a la Biblia y leemos unos versículos de la Biblia en Santiago, y duramos como media hora hablando, pero fue el momento, y fue en tarde, la nochecita, y en el lugar que yo no creía y con la persona que yo no creía. Y después, días después, una señora también se sentó a mi lado y comenzó a contarme su historia de que siempre en los noviembres le pasaba algo terrible en la familia durante toda su vida, pero hablándome resultó que la señora me dijo, no, es que yo soy angelista. Y yo, ¿cómo así que angelista? Sí, yo consulto los ángeles. Entonces en ese momento me dio como la entradita para predicarle de Cristo y decirle pues que esas cosas no le agradan a Dios. Fue un viaje largo con la señora, eso fue desde Calarcá hasta el norte de Armenia, y creo que esos momentos Dios los colocó, y Dios como que le va dando uno qué es lo que uno puede hacer. Entonces no es como que yo quiero hacer ya las cosas, sino estar dispuesto, un corazón dispuesto, orarle al Señor, y Él va a colocar el momento, las personas y el tiempo. Amén, hermano, gracias por ese testimonio. Claro que así es, mi hermano, lo que tú estás diciendo es. Lo que pasa es que nosotros venimos de una tradición de banca, una tradición religiosa simplemente, pero si tú estás en el Señor y estás intimidando con el Señor y esa vida se está desarrollando, no te preocupes, que el Señor te va a ir mostrando cuáles son esas citas santas, cuáles son esos encuentros santos que Él tiene preparado para que nosotros podamos ir haciendo lo que tenemos que hacer, y va a colocar esas cargas en medio de los hermanos para que tú comiences también a ejercitar y liberar esa carga que el Señor está colocando dentro de cada uno de nosotros. Pero como te digo, como en nuestra carne venimos de una tradición de banca, de una división entre los que son los que hacen y los que son los que oyen, entonces eso ha creado una tara. Entonces llegó la hora de que se acabe esa tara. Llegó la hora de que se quiebre eso en el nombre del Señor, y que todos los hijos de Dios estemos atentos a saber cuáles son esas cargas. Yo no sé, aquí hay dones. Ustedes han oído acerca de los dones, hermanos. Y hay muchos dones. Y esos dones tienen que ser comenzados a ejercitar, porque Dios lo ha escogido a usted para hacer algo que nadie más puede hacer dentro de su cuerpo. Usted es muy importante, muy valioso. Y no es para que solamente usted piense de que yo vengo a recibir y a recibir, sino que, bueno, Señor, llevo tanto tiempo, Señor, ¿qué es lo que yo he recibido y qué es lo que yo puedo ofrecer? Ofrecerte primero mi vida para que a través de mí tú hagas. Y tiene que haber una disposición y tiene que haber un ánimo pronto. ¿Estamos? Eso es lo que quiero darles a esta noche y transmitirles, hermanos, porque aquí vemos tantos colaboradores que había y que tenía el apóstol Pablo, y tantos lugares donde el Señor comenzó a hacer. Roma estaba con muchas casas. Oiga esto, casas. Esto es un asunto importante. Mire una cosa. En las variadas referencias que tiene el Nuevo Testamento acerca de esta pareja de esposos que eran Priscila y Aquila, nosotros podemos encontrar que por lo menos en 6 de esos lugares primero se menciona a Priscila o a Prisca. La costumbre, ¿cuál era la costumbre allí en el Nuevo Testamento? Siempre la costumbre era mencionar el nombre del marido. ¿Por qué se menciona primero el nombre de Priscila? No se nos da una razón, ¿no? Usted puede decir, bueno, es que quiso escribir así. No creo que tan solo sea porque se haya querido escribir así.
Uno puede generar varias hipótesis. No voy a responder cuál será de ellas, sino que solamente para generarles a ustedes que piensen. ¿Será porque ella era más enérgica que su esposo en cuanto a su fervor por el Señor? ¿Será que ella tenía un carácter más fuerte que Aquila? ¿Será que ella tenía un celo superior por las cosas de Dios que su esposo? ¿Será que ella tenía habilidades o dones del Espíritu en ciertas áreas que eran más notorios que los del esposo? Eso no lo sabemos. Nosotros no podemos hablar donde las escrituras callan. Pero parece ser que ella tenía unas habilidades especiales en cuanto a la administración de la palabra. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque cuando usted en Hechos de los Apóstoles conoce la historia de lo que pasó en Éfeso, cuando ellos estaban en Éfeso, ¿qué pasó en Éfeso que llama la atención? ¿Se acuerdan ustedes del pasaje cuando Apolos llegó a Éfeso? ¿Quién era Apolos? Apolos era un predicador. ¿Se acuerdan de la historia de Apolos que llegó a Éfeso y dice que tenía una elocuencia para predicar sobre las escrituras? Pero ¿cuál era el pequeño problema de Apolos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, hermanos? El bautismo, hermano. El bautismo. ¿Cuál era el... No tenía completamente clara la doctrina, los principios. Entonces le ayudaron lo llevaron aparte para ayudarle a hacer claridad, para enseñarle más completamente cómo era la verdad. Exactamente, Anita. Dice en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, lo que decía el hermano Adelmo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. ¿Quién ayudó entonces a Apolo? ¿Quién le enseñó a Apolo? ¿Quiénes estuvieron allí para ayudar a Apolo? Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. ¿Cómo les parece a ustedes? Ahí esa parejita en acción, ¿no? Tuvieron esa oportunidad, tuvieron ese momento con este gran hombre que era tan elocuente, y a pesar de su elocuencia, pues ellos sabían de que estaba errado en algunas cosas, que había que aclararle esas cosas, y seguramente lo llevaron a su casa y estuvieron haciendo un ministerio de enseñanza. No dice que solamente Aquila, sino que también Priscila. ¿Estamos? Yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ahora bien, está diciendo aquí en la palabra: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Pablo habla de mis colaboradores, ya lo dijimos, en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. No dice que solamente Aquila, sino que también Priscila. Ahora, en las escrituras no sabemos en qué momento ocurrió eso. Yo no lo he leído. Si usted lo ha leído, pues me informa. ¿En qué momento ellos expusieron la vida por Pablo? No me es claro. Dice: a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, fíjese,
eran conocidos en medio de otras congregaciones de hermanos en diversos lugares, en Éfeso donde estuvo, en Corinto donde estuvieron, ahora estaban en Roma de vuelta, seguramente porque ellos se volvieron a Roma. Se volvieron a Roma quizás porque, bueno, lo más probable es que se terminó la situación de la imposición que había hecho Claudio. Claudio había colocado una imposición de que todos los judíos tenían que salir de Roma, pero cumplido el tiempo, no sé yo, volvieron ellos otra vez a Roma, o sea que se acabó esa restricción. Y cuando ellos llegaron a Roma, ¿qué pasó cuando llegaron a Roma? Mire lo que dice. Saludad también a que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? Casa. ¿Dónde estaba la iglesia? Dice en su casa. En su casa. Es muy interesante porque usted en este capítulo 16 va a encontrar que la iglesia se reunía principalmente donde se reunían los hermanos. ¿Dónde se reunían los hermanos? Casa, hermano. En las casas. En las casas, en las casas. En ese tiempo era loco pensar de que alguien cogía y decía, bueno, yo soy el pastor de esta iglesia y vamos a comprar un local. Eso no aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso no aparece en el Nuevo Testamento. Ese es el modelo que el hombre ha sugerido para el mover de la iglesia. El modelo muy empresarial de cómo se debe mover la iglesia. Pero cuando usted ve los elementos básicos de la iglesia, usted se va a dar cuenta de que la iglesia se movía en un ambiente si era en casa, ¿cómo era el ambiente que se movía en medio de los hermanos? A ver, les hago esa pregunta. ¿Cómo era el ambiente? Hogareño. Familiar. Familiar. A ver, hermano Wilson. Pues sí, mi hermano, me parece que es el tiempo de comenzar a abrir nuestras casas para la iglesia y empezar a darnos cuenta que así fue el inicio de la iglesia primitiva y eso nos hace que haya esa familiaridad, esa fraternidad, ese amor los unos a los otros. Nos podemos en realidad conocer más y ver cuánto podemos expresar ese amor de Dios que nos dejó como mandamiento para que nos amáramos unos a otros. Y así el mundo conocería y todos conoceríamos que nosotros somos los discípulos del Señor. Muy interesante esa parte, mi hermano, porque como usted dice, se habla de más de 300 años, nunca se habló de que se construyeran templos y al haber tanta multitud de cristianos, porque se hablaba de 8,000 y muchos más, pues tenía que haber las casas de todos los hermanos. No había una seguramente que no estaba dispuesta para que se fuera entregada al Señor y al servicio de la amada iglesia del Señor. Muy interesante lo que estás diciendo, hermano Wilson, porque la casa era el ámbito normal, la iglesia normal, donde los hijos de Dios se recibían y eran recibidos como recibir y como sentirse en casa. Ahora, yo no puedo volverme ortodoxo en el sentido de decir que para que una iglesia sea verdaderamente la iglesia tiene que estar en la casa. Entiendo lo que está diciendo el hermano Wilson, pero lo que estoy diciendo es que sí hay algo que debemos tener presentes al hablar de casa, que había que había una familiaridad. No era una institución que usted va cada 8 días donde se reúnen 300 miembros, donde usted no lo conoce, sino el que se sienta cada 8 días en la banca al lado suyo. Porque de resto, cuando usted se sienta, va un poco de gente, cuando hay esa gran cantidad de número de gente donde nadie lo conoce a usted, donde usted no es conocido. ¿Cómo se va a cumplir lo que está hablando la iglesia, lo que está hablando Pablo de la iglesia orgánica, donde usted tiene que conocer, ser conocido, lo que nos insiste el hermano Wilson, porque él ha leído la palabra?
¿Cómo usted puede ser conocido? ¿Cómo puede darse a conocer? ¿Cómo usted puede celebrar con el hermano las cosas que Dios está haciendo? ¿Cómo está usted en las pruebas apoyando al hermano? Como si usted no está conociendo a esa persona que es un familiar, porque la familiaridad que tenemos entre los hermanos es quizás más profunda que la que tenemos con nuestras familias naturales, con los lazos familiares. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Por eso es que Pablo podía llamar por nombre propio. Y él hablaba de nombres propios, no era, salúdeme a ese que se sienta allá en la esquina, ¿cómo es que se llama? Salúdeme al que se sienta en la esquina. Allá en buena esa, hermano. Salúdame a esa de barbita que se reúne. No, eso no es lo que dice Pablo allí. Pablo estaba llamando por nombre propio, hermano. Y usted y yo tenemos que conocer a los hermanos que se reúnen con nosotros. No pueden ser unas almas que llegan y son totalmente desconocidas. Personas que llegan y usted ni siquiera supo quién llegó y se fue y usted ni supo cuándo se fue. ¿Sí nos estamos dando cuenta cómo es el ámbito de la iglesia, hermanos? ¿Lo estamos entendiendo? Amén, amén, hermano. Y eso me parece buenísimo. Si lo podemos entender que es palabra de Dios que está hablando a mi corazón, que está inquietándome y que debe de decir, bueno, todo el año Dios nos ha hablado de morir al yo, de no vivir una vida egocéntrica, que tengo que desacomodarme para servir a mis hermanos. Y creo que eso es lo que estamos escuchando en esta noche y lo que estamos leyendo en esta carta es que el apóstol Pablo está hablando muy continuamente de muchos de ellos, colaboradores, hasta el punto de decir que arriesgaron la vida de ellos por estar con el hermano Pablo, con el apóstol Pablo, y cómo se ve mucho esa vida de esos hermanos pues, orgánica, una iglesia donde todos estaban funcionando en pro de que la iglesia fuera unida y que hubiese un crecimiento, que llegaran esos gentiles a recibir al Señor y los judíos también, y creciera la iglesia, Señor, un interés en toda la iglesia. Y él habla de estos varones, que sí son 16, 15 versículos, mencionando uno por uno, como usted dice, porque normalmente se ve eso, mi hermano, que los hermanos conocen, no, yo conozco al hermano, pero no sé ni dónde vive y no sé qué situación viva el hermano, porque la verdad no hay interés, mi hermano, la verdad estamos siendo hoy confrontados, que tenemos que arrepentirnos de eso, que tenemos que realmente tener ya, entender ese llamado del Señor a vivir lo que nos quede de vida, lo que nos falte para este camino, direccionarnos a lo que estamos escuchando en esta noche, mi hermano. Amén, hermano Wilson. Nosotros vemos allí en estos saludos, vemos muchas cositas que yo les decía que son principios de la iglesia orgánica. Pablo podía tratar al hermano Febe y la hermana Febe trataba al hermano Pablo, no como el superungido, no puedo verlo, no tengo ninguna relación con él, no señor, dice que Febe había ayudado al apóstol Pablo y a muchos hermanos, ahora ella necesitaba ser ayudada y los hermanos tenían que estar listos para ayudar a la hermana Febe, porque cuando llegaba ella, llegaba una representante del Señor que tenía que ser atendido, como cuando llegaba Pablo, ¿no? Como cuando llegaba Pablo. ¿Sí me hago entender, hermanos? No es que Pablo tenía la preferencia porque era el apóstol. No, ella es tan importante que Pablo está diciendo, la hermana es una diaconisa, ella es una servidora. A ella, por favor, hay que recibirla como si me recibieran también como cuando me reciben a mí. ¿Estamos? Sí, mi hermano, como dice ahí el versículo, creo que en el 2, como es digno de los santos, o sea, creo que esa palabra tiene mucha profundidad, mucho que entender, o sea, ¿cómo debo recibir a mi hermano? O sea, ¿cómo es digno del Señor? Eso es algo que tengo que tener cuidado, ¿no? Porque puedo ser que no recibo al hermano con esa dignidad. Exactamente, hermano Wilson. Todos los hermanos son dignos, santos, porque es que ellos
están en Cristo. Y cuando estoy recibiendo a un hermano es como si estoy recibiendo también al Señor. Y cuando estoy recibiendo a la iglesia en mi casa, estoy recibiendo al Señor. Entonces cuando usted dice, ay, no, no, qué pereza, eso de reuniones en mi casa, así, no, 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 eso le dañan a uno los muebles. Qué pereza eso, que le hizo estar trapeando el piso y todo eso, eso qué pereza. No, no, en mi casa no. Hermano, usted tiene en cuenta la revelación que cuando vienen los hermanos es como si usted estuviera recibiendo al Señor. Hermano Harold Díaz. Sí, hermano, yo tengo para comentarles al respecto, pues yo soy el que me mantengo más aislado de todos mis hermanos, pero por lo general casi todos los días nos comunicamos telefónicamente o yo lo llamo, me llaman con el hermano Juan, con Armando Díaz, con John Freddy, con el hermano Adelmo. Pues no nos vemos físicamente, pero nos hacemos llamadas. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo se siente? ¿Qué necesita? Y estamos pendientes los unos de los otros con los que yo tengo en mis contactos. Es decir, tratamos de estar como pendientes los unos de los otros, hermano. Eso era lo que le iba a comentar. Bueno, eso está bien, porque hay una familiaridad, ¿no? Cuando hay una familiaridad, pues usted llama a ver cómo está el hermano. Eso es familiar y eso está bien. Claro. Pero todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros decimos, bueno, yo abro mi casa para que los hermanos se reúnan, o en alguna reunión, no siempre, pero vamos a hacer una reunión de oración, que vengan los hermanos a mi casa, estoy yo pendiente de los hermanos, que vengan aquí, que se reúnan aquí, que mi casa reciba la bendición de recibir al Señor. Hermana Maite. Amén, amén, amén. Ah, bueno, parece que Maite está levantando la mano en cuanto que está de acuerdo. Sí, no, claro. Quería comentarles, mis hermanos, que, bueno, la experiencia que yo he tenido en cuanto a que he abierto mi casa para justamente tener una iglesia, tener una reunión con los hermanos, para mí ha sido maravilloso. Cuando Carlitos me propuso nuevamente abrir mi casa, yo lo hice con mucho gusto. Y para mí es un gusto recibir a mis hermanos, atenderlos. Y me acordaba que el Carlitos me decía, bueno, Mariate, Maite, pero acuérdate, él me ponía un desánimo para ver cómo reaccionaba, ¿no, Carlitos? Él me decía, mira tu departamento, tus muebles, acuérdate que van a venir, qué tal que te los dañen. Digo, no, pues Carlitos, el Señor pone las cosas para que también los hermanos tengan el corazón para poderlas utilizar. Y creo que cuando nosotros vamos a un lugar donde se ha abierto para la palabra, pues todos cuidan las cosas, definitivamente. Entonces, pero yo he tenido una linda experiencia acerca de eso, porque los hermanos que vienen a mi casa son hermanos, son esos hijos de Dios que vienen a compartir, que vienen a estudiar, que vienen también a curar su corazón, ¿no? Porque a sanar su corazón, porque muchas personas pues vienen a la casa y hay veces uno no sabe qué tienen, pero tienen esa familiaridad de poder abrir su corazón y nosotros también poderlos apoyar. Y eso es lo que realmente también ha sucedido en la iglesia de Quito. Por eso es que el Señor también nos ha bendecido últimamente con traer más remanentes, y sobre todo esos remanentes de que les hablaba varones, ¿no? Que ayudan a la iglesia, que están pendientes también y nosotros también de ellos. Entonces, es una linda experiencia, mis hermanos. Yo, por lo menos, ya llevamos nosotros algunos añitos con esto y el Señor ha ido poniendo en nuestro corazón la perseverancia, el poder ir creciendo, el poder ir fortaleciéndonos, el poder ir también permitiendo que el Señor moldee nuestras vidas, las prepare
para poder recibirlos, porque en todo este tiempo Dios nos ha hecho eso a cada uno de los hermanos que hemos estado aquí en la iglesia, nos ha ido preparando para poder recibir también esos remanentes, ¿no? Nos ha dado la sabiduría, el amor también para recibirlos, ¿no? Entonces es una linda experiencia, mi hermano, mis hermanos, eso quería compartirles a ustedes en este tiempo y bueno, pues ustedes saben que también cuando vengan a Quito a visitarnos, pues aquí está esta iglesia y yo misma tengo también ese testimonio de cuando estuve con ustedes, mis hermanos, yo también fui recibida con ese amor, con esa honra, con esa dignidad, qué lindo, y yo me sentí tan maravillosamente bendecida por todos ustedes, los que pudieron estar conmigo en ese momento y los hermanos con quien he venido caminando desde ya hace largo tiempo. Igualmente recibí ese cariño, ese amor y pues yo sé que Dios lo ha hecho a través de todos ustedes, ¿no? Y eso es maravilloso sentirlo. Eso es lo que quería justamente compartirles y sobre todo aún más los hermanos que conocí nuevos, ¿no? Nuevos, porque hubo hermanos que conozco desde hace rato que no nos conocíamos físicamente, pero sí virtualmente, pero en cambio también pude conocer otros hermanos que también sin conocerme me brindaron ese amor. Y muchas gracias por eso, mis amados hermanos. Fue una experiencia de la cual Carlitos también nos está comentando. Gracias, mis hermanos. Gracias, Maite. Sí, son experiencias de vida, ¿no? Ahora, bueno, Maite, si la cosa está avanzando allá con los hermanos, no es que solamente uno va a esperar solamente que lleguen los adultos, van a llegar los niños, porque detrás de los adultos vienen las familias. ¿Estás dispuesto y están dispuestos los hermanos a eso? Los niños hacen parte, ¿no? Del reino de los cielos. Entonces, ¿estamos dispuestos? ¿Somos forjados y somos formados en eso? Claro. Si usted tiene espíritu de Herodes, pues ¿qué pasa? Ese espíritu tiene que ser echado fuera porque no puede, San Herodes no puede colgar a los niños, tiene que recibir a los niños. Y en el ámbito, ahora les está hablando una persona que no es que no haya tenido la experiencia, más de 8 años hemos tenido reuniones en nuestra casa, ¿no? La iglesia se reunía, nos reuníamos como iglesia en nuestra casa. Ahora nos estamos reuniendo en un colegio. Usted dirá, ya no es reunión en casa. No, señor. ¿No es la iglesia en la casa? Sí. La iglesia se reúne en un colegio, se puede reunir en cualquier lugar, se puede reunir en un parque, lo que no se puede perder es el sentido de la familiaridad, de la intimidad que llegamos a tener con los hermanos en nuestro caminar. Somos como una familia, y en una familia espiritualmente hay pequeños, hay más grandes, hay más maduros, y vamos creciendo todos en ese sentido, pero muy, muy cercanos, ¿no? Muy cercanos. Complementándole lo que yo les había comentado ahora, es que cuando me visitan o yo los visito y me voy para mi casa, quedamos en que cuando uno llegue, le informe que llegó a su casa, porque cualquier cosa puede suceder en carretera, ¿no? Y en eso quedamos siempre con mis hermanos. Sí, mi hermano, eso me parece muy bien. Bueno, yo pienso que Dios nos está como despertando, aunque estos hermanos de la virtualidad, que cada 8 días nos hemos estado reuniendo ya todo este año, y hemos podido de verdad aprender cosas muy bonitas de cómo es que el Señor quiere que seamos sus colaboradores en esta obra, porque nosotros somos en realidad responsables de ser colaboradores del Señor, como lo vemos en esta cantidad de hermanos que el apóstol Pablo menciona con nombres, matrimonio, la casa de los hermanos, habla de colaboradores, y sí, poder en realidad entender de que si vamos al Señor, Señor, yo quiero también ser parte de este servicio. Yo quiero saber en qué me puedes usar.